Un fenómeno ondulatorio llamado efecto Doppler se presenta cuando existe un movimiento relativo entre una fuente de ondas, un emisor, y un receptor, observador. Cuando esto ocurre, la frecuencia percibida por el receptor se ve afectada por dicho movimiento, aunque si el emisor y el receptor se aproximan entre sí y disminuye cuando se alejan uno del otro, cuando no existe movimiento relativo entre la fuente de ondas y el receptor. No se produce un efecto Doppler. Este fenómeno se puede apreciar fácilmente con el sonido. En ocasiones nos encontramos el reposo en algunas avenidas y escuchamos el sonido de un automóvil cuando éste se acerca a nosotros. Escuchamos el sonido con una frecuencia más alta y cuando se aleja el sonido tiene una frecuencia más baja. En este caso, el emisor, que sería el automóvil, es el que se mueve y el receptor está en reposo. También se puede ser el caso contrario, es decir, que la fuente de sonido, que es el emisor, se encuentra en reposo y el receptor en movimiento, es decir, que la fuente de sonido, en este caso el emisor, se encuentra en reposo y el receptor en movimiento. Incluso el efecto Doppler se representa cuando ambos, el emisor y receptor, se mueven ya que se acerquen o alejen uno del otro. El efecto Doppler tiene múltiples aplicaciones prácticas en la sociedad, tanto en la vida cotidiana como en la ciencia y la tecnología. A continuación, les voy a explicar cómo se implementa este fenómeno. Número 1. Radar de tráfico, que es el control de la velocidad. Los radares de la velocidad emiten ondas de radio que rebotan en los vehículos. Si el vehículo se mueve, la frecuencia de las ondas reflejadas cambia según el efecto Doppler. El uso en la sociedad detecta y sanciona los excesos de velocidad en las carreteras. Número 2. Medicina. Doppler en ultrasonido. ¿Cómo funciona? El ultrasonido Doppler mide el cambio de frecuencia de las ondas sonoras reflejadas por la sangre en movimiento. El uso en la sociedad es que evalúa el flujo sanguíneo en arterias y venas, detecta coágulos, insuficiencia venosa y problemas cardíacos. Número 3. Astronomía. ¿Cómo funciona? Al observar la luz de las estrellas o galaxias, el cambio de frecuencia indica si se alejan al corrimiento al rojo o se acercan, corrimiento al azul. El uso en la sociedad es entender la expansión entre el universo, estudiar exoplanetas y movimientos estelares. Número 4. Comunicaciones. Doppler en radio y satélites. ¿Cómo funciona? El movimiento relativo entre una antena y un satélite cambia la frecuencia de la señal. El uso en la sociedad es ajustar las comunicaciones móviles, GPS y sistemas de navegación satelital para mantener precisión. Número 5. Transporte, trenes y ambulancias. ¿Cómo funciona? El sonido de sirenas o trenes cambia de tono cuando se acercan o cuando se alejan, debido al efecto Doppler. El uso en la sociedad es que aunque no se usa tecnológicamente, este cambio ayuda a las personas a identificar la dirección de los vehículos de emergencia. Número 6. Metodología. Radar Doppler. ¿Cómo funciona? Se usa para detectar el movimiento de gotas de lluvia y vientos mediante ondas de radar. El uso en la sociedad es para predecir tormentas, huracanes, tornados y otros fenómenos meteorológicos con alta precisión. El efecto Doppler se implementa en áreas como la seguridad vial, medicina, meteorología, astronomía y telecomunicaciones, siendo un ejemplo de cómo un fenómeno físico se traduce en soluciones prácticas para la vida diaria y la investigación científica. Hola, buenas tardes, mi nombre es David Abraham. Yo les voy a comentar las diferentes tipos de ondas del efecto Doppler. En el sonido, el efecto Doppler en el sonido se produce cuando una fuente de sonido se mueve o se aleja del mismo objetivo. En este caso, provoca una alteración en la frecuencia percibida del sonido. Un ejemplo común es el cambio de tono con la sirena de una ambulancia, con
ya que en una sirena de una ambulancia, cuando se acerca o se aleja, se oye una breve distorsión. Eso es el efecto Doppler en esta causa del sonido. Otra forma del efecto Doppler es en la luz. El efecto Doppler en la luz se manifiesta según la fuente de la luz, se aleja o se acerca. Cuando una fuente se aleja, se desplaza hacia la longitud más cercana. En este caso, un ejemplo se podría decir de la astronomía, la expansión del universo, ya que en la astronomía se investiga más que nada la luz y el efecto Doppler. La astronomía muestra la luz con el efecto Doppler. Ya la última son las ondas electromagnéticas. El efecto Doppler en las ondas electromagnéticas, como la luz se manifiesta como un cambio aparente a la frecuencia de la onda debido al movimiento relativo de la misma onda debido al movimiento relativo. Se usa para determinar si una estrella o una galaxia se acerca o se aleja, causando lo que se conoce como codimiento al azul o codimiento al rojo. Eso se conoce la variante. Ahora sí, en la onda electromagnética, al igual que el efecto Doppler se lleva dos variantes, que es la luz y las ondas electromagnéticas, se basan a la misma, que sus ejemplos son la astronomía y la expansión de las galaxias y el espacio. Muchas gracias. Por último, daré unos datos curiosos sobre el efecto Doppler. El origen del efecto Doppler, un descubrimiento del siglo XIX. El efecto Doppler lleva el nombre de Christian Doppler, un físico matemático austriaco que le propuso en 1942, que dijo: las ondas, como el sonido o la luz, cambian de frecuencia dependiendo de si la fuente que las emite se acerca o se aleja de quien los percibe. Imagina el sonido de una ambulancia. Cuando se acerca el sonido es más agudo y cuando se aleja se vuelve más grave. Esto es exactamente el efecto Doppler en acción, y todo comenzó con una idea brillante de hace 200 años. Como segundo dato tenemos un experimento sobre el efecto Doppler, el cual constaba entre trenes y músicos. Para probar esta teoría, en 1845 se realizó un experimento súper curioso en Holanda. Lo hicieron con trenes y trompetistas. Subieron a un grupo de músicos a un tren que pasaba a toda velocidad frente a sus oyentes en tierra firme. Los músicos tocaban una nota constante y los observadores notaron cómo la nota parecía más aguda cuando el tren se acercaba y más grave cuando se alejaba. Fue la prueba definitiva de que el efecto Doppler estaba en lo correcto. Imagínate la escena, un tren zumbando y trompetistas sonando para demostrar la ley de física, pura genialidad. Para terminar con estos datos curiosos, más allá del sonido, el efecto Doppler en el universo. Aunque el ejemplo del tren y la ambulancia es un clásico, el efecto Doppler no solo aplica en el sonido, también es clave en la astronomía. Por ejemplo, los científicos usan el efecto Doppler para medir cómo se mueven las estrellas y las galaxias. Cuando una estrella se aleja de nosotros, su luz se desplaza hacia el rojo, un fenómeno llamado corrimiento hacia el rojo, y cuando se acerca, se desplaza hacia el azul. Así descubrimos que el universo se está expandiendo. Sin el efecto Doppler no entenderíamos el cosmos como lo hacemos hoy. Aplicaciones prácticas: astronomía, corriente al rojo, para medir la velocidad de galaxias y la expansión del universo; ley de Hubble, la detección de exoplanetas por variaciones en la luz de estrellas. También en la medición es la ecografía Doppler para el fluido sanguíneo, el radio y tráfico, radiaciones policiales que miden la velocidad de vehículos, como también meteorología, seguimiento de tormentas con radar de Doppler. Ya. Buenos días, yo soy César y hablaré sobre la conclusión. La conclusión del efecto Doppler. En conclusión, el efecto Doppler es un fenómeno fundamental en física que describe el cambio en la frecuencia de una onda debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Tiene aplicaciones clave en astronomía, medicina, radar y meteorología, permitiendo medir velocidades y distancias. Este principio no solo enriquece nuestro entendimiento del universo, sino que también impulsa avances tecnológicos esenciales en la vida moderna. Eso es todo.